¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a inglés y en este tema que se ha preparado para la presente noche corresponde a la sustantivación o la pluralización de los sustantivos. Bienvenidos al desarrollo de las actividades programadas para esta noche. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta actividad y en pantalla ustedes pueden ya observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en unidad número 3, gramática, correspondiente al tema número 4, pluralización de los sustantivos. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, debe leer el compendio de la unidad 3, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente clase? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera, ¿cómo se dice en inglés lleno? Algo que está lleno. ¿Será long, será full o será short? Facilito de contestar. ¿Cómo se dice en inglés frío? ¿Será hot, cold o ugly? ¿Cuál de ellos será? Vamos al siguiente. Dice, seleccione el adjetivo correcto en inglés. Precioso. De precioso, ¿cuál será? Beautiful, cool o deep. Para lograr el plural de la mayoría de los sustantivos en inglés, ¿qué debemos hacer? ¿Será acaso colocar una S al final de la palabra, colocar IS al final, colocar ES al final? ¿Cuál de ellas será la respuesta correcta? Vamos al siguiente. ¿Cuál es el plural de fly? ¿Será de flies? ¿Será fleas? ¿Será fleas? ¿O será flies? Como está escrito. Tienen ustedes que ver, tienen que fijarse en la estructura de la escritura incluso para poder contestar esa pregunta. La siguiente actividad dice cuando añadimos ES, perdón, cuando añadimos ES para formar el plural. ¿Será cuando los sustantivos acaban en S, X, Z, SH o CH? ¿Será acaso con los sustantivos que acaban en L, X, Z, SH o CH? ¿Será acaso en los sustantivos que acaban en S, en M, en H, SH o CH? Ustedes tienen que buscar la respuesta correcta y simplemente subrayar. Obviamente esto tienen que hacer en sus hojas, en sus cuadernos. La siguiente dice, para los sustantivos que acaban en la letra Y o la Y que nosotros le conocemos, la regla gramatical es quitar la Y y añadir la al final. ¿O será acaso quitar la y añadir la S al final? ¿Será acaso quitar la Y y añadir la S al final? ¿Será acaso quitar la Y y añadir IS al final? ¿Cuál será la respuesta correcta en relación a la pluralización de los sustantivos que acaban en Y? Y por último, ¿cuál es el plural de ship? ¿Será acaso ships? ¿Será acaso ship? ¿O será acaso ships? ¿Cuál de ellos será? Ustedes tienen que investigar, igual tienen que dar contestación. Recuerden que todos los trabajos son 100% escritos, no tienen que hacer en otras actividades, no tienen que hacer en otros formatos. Así es que, por favor, traten de cumplir con esa regla y de eso depende la nota que ustedes tengan. Recuerden que para ello, en la parte superior de la hoja donde ustedes vayan a desarrollar su tarea, ustedes tienen que cumplir con el proceso de rotulación y el completado de los datos que se les solicita. Una vez que ya han realizado esta actividad, inmediatamente ustedes deben a continuación desarrollar todo lo que está la estructura en relación a su tarea. Para que su tarea esté acorde a lo que se le pide, ustedes deben igual leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para los recursos de plataforma, que prácticamente es los tiempos de espera en los cuales tienen ustedes que presentar la presente tarea. Estamos en unidad número 3 con el tema pluralización de los sustantivos correspondientes a la semana 4 del 20 de noviembre de 2023. Esa tarea permite entregas desde el 20 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 30 de noviembre y la fecha de publicación de esta nota será hasta el 5 de diciembre del 2023. Entonces tienen todo el tiempo pertinente para el desarrollo de la actividad que tienen programada ya como última parte de esta unidad. Inmediatamente vamos a pasar a los procesos de enseñanza correspondientes al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ver cuáles son las actividades en relación al material de apoyo. Y vamos a iniciar con el proceso de pluralización de los sustantivos. ¿Cómo se da este proceso de pluralización? Vamos a ver
prácticamente es de pasar de singular a plural. En inglés se le conoce también como sustantivación, se le conoce a este proceso. Vamos a ver cómo se da. Formar los plurales en inglés suele ser sencillo, pero hay algunas formas de sustantivos irregulares, sobre todo, ojo con estos, sustantivos irregulares, los cuales hay que tener mucho cuidado el momento de pluralizarlos, que solo se aprenden memorizando cada uno de ellos. A continuación les vamos a mostrar las reglas para formar el plural de los sustantivos regulares e irregulares. Vamos a ver cuáles son los regulares, cómo se pluralizan los regulares y cómo se pluralizan los irregulares. En inglés, después de leer el presente artículo, ustedes van a poder formar el plural de cualquier sustantivo en inglés, obviamente con confianza. Vamos a iniciar con los plurals, los plurales regulares. ¿Cómo se pluralizan los plurales regulares? Empezamos con la regla para formar el plural de los sustantivos regulares, es decir, con los regular plurals. Vamos a ver los plurales regulares. Los plurales regulares, prácticamente, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente se añade una S al final y eso es todo lo que se necesita para pluralizarlos. La regla para la gran mayoría de estos sustantivos en inglés en plural se lo hace simplemente añadiendo una S al final y eso es todo. Ojo, pero esto solo para los sustantivos regulares, nada más. Por ejemplo, boy, de boy digo niño, pero si digo boys, le añado una S al final, yo automáticamente estoy diciendo niños. Girl, niña, si yo le digo girls, estoy diciendo niñas. Mother, estoy diciendo madre, pero si digo mothers, estoy diciendo madres. Cat, estoy hablando solamente de un gato, pero si le añado una S al final, ¿qué es lo que pasa? Digo cats, estoy hablando ya en plural, digo gatos. Lo mismo sucede con el sustantivo dog. Si yo quiero pluralizarlo, quiero hablar de varios perritos, entonces le aumento una S al final y yo le digo dogs, perros. Tree, árbol, trees, árboles. Cake, un pastel, cakes, pasteles. Entonces aquí prácticamente como estos hay una infinidad de sustantivos regulares que siguen este tipo de regla tan sencilla como es simplemente añadir una S al final para poderles pluralizar, para transformarles de singular a plural. Entonces, de esta forma se desarrollan en cuanto a los sustantivos regulares. Vamos a ver dentro de estas características, vuelta acá, los plurales que acaban con ES o los que se transforman añadiéndole ES al plural. La regla, si la forma singular del sustantivo acaba con una consonante silibante, el plural se forma añadiendo al final ES. Esa es la regla general. Ya vamos a ver cómo más adelante les vamos a reforzar este tema. Las consonantes silibantes son aquellas que tienen un sonido de silbido o siseo, como la CH, S, SH, SS, X y la letra Z. Dicho de otras palabras, todo sustantivo que termine en CH, S, SH, SS, X y Z se transforman al plural añadiéndoles ES al final. Sería imposible pronunciarlo simplemente añadiendo una S después de estos sonidos sin introducción o sin introducir una vocal. Para recordar cuáles son las consonantes silibantes, puedes usar la frase de soy, says, she, kisses, case y boxes. Vamos a ver cómo se forman cada uno de ellos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y aquí nosotros tenemos un cuadro en el cual vamos a ir analizando ejemplos con cada uno de estas palabras, de estos sustantivos, terminados en cualquiera de estas palabras. Vamos a ver cómo se los pluraliza. Por ejemplo, church. Church como tal se traduce al español como iglesia. De acuerdo a la regla ortográfica, este sustantivo, perdón, a la regla gramatical, este sustantivo termina en CH. Cumple la regla de los sustantivos. ¿Qué es lo que se hace para pluralizar?
A esta palabra se le añade ES al final y se le pluraliza. Ya en la primera yo digo church, estoy hablando solo de iglesia, pero yo quiero pluralizarle. En este caso yo quiero hablar de iglesias, simplemente le añado ES al final y le digo churches. Churches, iglesias, church, iglesia. Termina con una consonante silibante, como es la CH. Se cumple la regla gramatical. Vamos a la siguiente. Termina con S. Todo sustantivo que termine en S, para pluralizarle, se añade S al final. Por ejemplo, gas. Estoy hablando en singular del gas. Es una palabra que significa lo mismo tanto en inglés y en español. Se escribe y suena lo mismo. Gas significa gas, pero si yo quiero decir gases, que quiero hablar en plural, simplemente le añado ES al final. Y de esa manera yo digo gases, obviamente también en plural. Es una palabra que cumple la regla gramatical. Todo sustantivo terminado en S se pluraliza añadiendo ES al final. Vamos a ver con la terminación SH. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos brush. Brush es un cepillo. Y aquí está en singular. Yo le digo brush. Cumple la regla gramatical. Este sustantivo termina en SH. ¿Qué es lo que debo hacer para transformarle al plural o pluralizarle? Simplemente yo haga al final, le acoplo la terminación es o ES, como lo quieran pronunciar. De tal manera que yo digo brushes, brushes en cambio ya son cepillos. Brush, por tal, es un cepillo. Yo le pluralizo este sustantivo y le digo brushes, le digo cepillos. Vamos al siguiente. Todo sustantivo que termina con esta determinación con estas dos letras, SS. Por ejemplo, kiss. Kiss termina, cumple este sustantivo. Este sustantivo kiss cumple con la regla gramatical y por lo tanto, kiss en primera instancia se traduce al español solamente como beso. Pero si yo quiero decir besos, que es lo que hago, simplemente añado a kiss ES al final y de esa manera yo ya estoy diciendo kisses, estoy diciendo besos. Kiss, beso, kisses, besos. Los sustantivos terminados en X, como ellos hay bastantes, por ejemplo, box, box termina en X, box se traduce a el español como caja. Por ejemplo, cuando yo digo mailbox, la caja, la caja de buzón, mailbox, entonces ahí estoy diciendo box. Box es una caja. Pero si yo quiero decir cajas, ¿qué es lo que hago? A ese box simplemente al final le añado ES y lo pluralizo. De tal manera que yo digo boxes y cuando digo boxes yo estoy hablando de cajas. Box, caja, boxes, cajas. Y los sustantivos terminados en Z. Los sustantivos terminados en Z hay que tener un tratado muy especial para poderlos pluralizar. Por ejemplo, kiss. Kiss termina en Z. ¿Cómo lo debo pluralizar? Kiss es una prueba, pero no la prueba que se toma como test o como examen. Este KISS es una prueba de laboratorio. Entonces, KISS es una prueba, pero si yo quiero decir pruebas, esta Z, en este caso, todos estos sustantivos, aparte de pluralizarle, colocándole al final ES, nosotros tenemos que la última palabra, perdón, la última letrita, nosotros tenemos que duplicarle, de tal manera que la Z tiene que estar duplicada y ahí se le aumenta ES. Obviamente esto por efectos de darle mejor fluidez a la pronunciación. Por lo tanto, KISS, prueba, kisses, pruebas. Obviamente, si ustedes ven el sonido de kiss y el sonido de kiss es igualito. Tanto beso como prueba tienen el sonido igual. ¿Dónde se diferencian? En el momento de la escritura. Y en el momento de la escritura, cuando se diferencian, obviamente tienen significados diferentes. Kiss, para el singular, el primer kiss, significa beso. Y yo le quiero decir besos, kisses. Kiss, prueba, kisses, pruebas.
Entonces ahí ustedes tienen esta determinación. Siempre con la Z hay que tener cuidado que nosotros debemos de esta última letra, nosotros debemos duplicarle y una vez duplicado ahí acoplarle ES al final. Como les había dicho, con la Z al final se duplica en la forma plural de la palabra kiss. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto al plural de los sustantivos que acaban vuelta con la letra O, vamos a ver esta otra regla gramatical. Vamos a ver el plural de los sustantivos, de todos los sustantivos o palabras que terminan en una vocal O. La regla, para la mayoría de los sustantivos regulares que terminan en la vocal O, el plural se forma simplemente añadiendo una S al final. Esa es otra regla bastante sencilla. No obstante, ojo con eso, no obstante, aquí viene una excepción de regla, hay unos sustantivos singulares que terminan en O, cuyos plurales se forman añadiendo ES al final. Por lo tanto, estos sí hay que memorizarlos, hay que tener mucho cuidado. La forma plural de un sustantivo que termina con dos vocales siempre es S. Hay determinadas palabras en inglés que van a terminar con dos vocales y por lo tanto ahí se añade simplemente una S al final. Entonces aquí tienen tres reglas en cuanto al plural de los sustantivos que acaban con una vocal O. Los sustantivos OEs, por ejemplo, en este caso vamos a ver cuáles son. Son una herencia de la evolución del inglés y no siguen ninguna regla, así que van a tener cada uno de ustedes que memorizarlos cuando lo encuentren. Incluso para los anglohablantes nativos puede resultar un poco confuso. Veamos algunos ejemplos de estas dos formas. Por ejemplo, zero, ya habíamos visto en las estructuras de la escritura de los adjetivos numerales, este cero, como tal, igual significado en español cero. Pero si yo quiero decir ceros, a este zero simplemente le agrego una S al final y yo le digo zeros, que ahí estoy hablando de ceros. Avocado, que es un aguacate, ¿qué es lo que hace? Simplemente yo añado una S al final y queda transformado al plural. Avocado en singular, aguacate, avocados en plural, aguacates. Eco, tenemos aquí termina con la vocal O. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este caso, ¿qué es lo que dice la regla gramatical? Aquí tenemos una de las reglas gramaticales. Hay unos sustantivos singulares que terminan con O, cuyos plurales también se forman añadiendo ES al final, y este es uno de ellos. Eco significa eco. ¿Cómo es lo que tengo que transformarle al plural? No le puedo poner solamente la S. En este caso tengo que agregarle ES al final para pluralizarlo. Y ahí tengo la determinación en plural ecos, que significa ecos. Hero, esta es una H aspirada que se pronuncia como una gran J, por eso digo hero, significa héroe. ¿Qué es lo que tengo que hacer para pluralizarlo? A ese hero le agrego ES al final, es otra de las características. Entonces yo digo heroes. Heroes son héroes. Hero, héroe, heroes, héroes. Mosquito termina en vocal O. Igual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente agrego ES al final para pluralizarlo. Digo mosquitos. Entonces ahí tenemos la determinación. Potato, que es una patata, termina solo en una vocal O. Para decir patatas, para decir en plural, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente agrego ES al final de esta y le digo potatoes. Estoy hablando de patatas. Igual tomato, sigue la misma regla de patata, termina en O. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente agrego ES al final y de esa forma digo tomatoes, digo tomates. Tomato, tomate uno solito. Tomatoes, tomates varios. So es zoológico. En este caso, como ya está doble la escritura y este cumple la segunda regla gramatical, la forma plural de un sustantivo que termina con dos vocales, ojo, con dos vocales, se añade simplemente al final una letra S. Y este cumple lo de aquí. So, que es zoológico, termina con doble O. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente añadir una S-cita al final y queda SOS, que significa zoológicos. Radio,
Aquí tenemos dos vocales. Tenemos la I y la O. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente añadir una S al final para pluralizarlo. De tal manera, radio es un solo radio, radius son radios. Entonces, de esa manera se cumplen las reglas gramaticales en cuanto a la pluralización de los sustantivos que terminan con una gran vocal O. Pasamos a la siguiente regla gramatical. El plural de los sustantivos que acaban con Y. ¿Qué es lo que pasa? Hay sustantivos que terminan con esta I o con la Y que nosotros le conocemos normalmente. ¿Qué es lo que nos dice la regla? Si la forma plural del sustantivo acaba con una consonante y la letra I. Ojo, una consonante, cualquiera que no sea vocal, y la letra Y, el plural se forma quitando esa Y y añadiéndole IES al final. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si un sustantivo acaba con una consonante y la letra Y, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente, cuando vamos a formar el plural, se elimina, se quita esa Y, desaparece de ahí esa Y y se añade IES para formar el plural. De esa manera vamos a ver los siguientes ejemplos en cuanto a este proceso de pluralización. Tenemos la forma singular, tenemos la forma plural y tenemos el significado. Por ejemplo, cherry, cherry, termina en Y. ¿Cuál es la palabra que le antecede a la Y? Una consonante, en este caso es la letra R. Entonces, cherry como tal significa cereza. Yo quiero decir cerezas, quiero pluralizarla. Esta Y desaparece y se le añade IES al final y de esa manera se forma el plural. Ahí nosotros podemos observar el plural. Cherries, cerezas. Cherry, solamente una cereza, pero si digo cherries, estoy hablando de cerezas. Lo mismo sucede con lady. Lady es dama. Ladies and gentlemen, damas y caballeros. Lady significa dama. Termina este sustantivo con una Y, pero está precedido de una consonante. Desaparece esa Y y se le agrega IES al final. Y de esa manera se transforma al plural este sustantivo. Lady, dama, ladies, damas. Sky termina en Y. Está precedido de una consonante, en este caso de la K. Y le digo, quiero decir skies, que es lo que pasa, se elimina esa Y y se le aumenta IES al final para pluralizar. De tal manera que sky significa cielo, pero yo digo skies, ahí estoy diciendo en plural, cielos. Fly termina en Y, fly es una mosca, pero si yo quiero decir moscas, elimino esa Y. ¿Por qué? Porque está precedida. Siempre tenemos que estar vigilantes que preceda o le anteceda una consonante. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se elimina esa Y y se le aumenta IES al final. Por lo tanto, digo flies. Flies son moscas. Fly, una mosca. Flies, moscas. Kitty es un gatito. En este caso, estoy hablando solo de uno. Y está precedido de una consonante, en este caso de la letra T. ¿Qué es lo que hago? Elimino esa Y y le coloco al final IES. Y de tal manera que yo digo kitties, kitties son gatitos, mientras que kitty es solo un gatito. Y de esa manera se pluraliza. Se cumple la regla gramatical en función de los sustantivos, el plural de los sustantivos que acaban con Y. Hay que tener siempre un poquito de cuidado. Esta regla no se aplica a las palabras que acaban con una vocal y una letra Y. Tampoco se aplica a los sustantivos propios. Eso quiere decir a los nombres de personas. De hecho, ni en el español nosotros podemos pluralizar los sustantivos de las personas que mantienen su forma original y se pluralizan con una letra S. Por ejemplo, day, que es día, ¿qué es lo que hacemos? Si es que está precedido, ojo, esta Y de una vocal nosotros podemos observar ahí, está precedido de la vocal A, they, ¿qué es lo que pasa? Simplemente se añade una S al final, no desaparece la Y. Entonces, de esa manera queda dice, día, dice, días. Boy está precedido de una vocal,
en este caso boy, digo niños. Si yo le agrego simplemente en este caso la letra S al final, yo digo boys. Mary, digo María, pero si digo, o quiero decir Marías, obviamente utilizo Marys. Pero en este caso, en inglés, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de este tipo de pluralización de nombres propios, estos determinan otra estructura dentro del inglés, porque estamos hablando desde un sustantivo singular hacia un grupo plural. Por ejemplo, si yo digo las Marías, por ejemplo, estoy hablando, qué sé yo, de un grupo de personas, por ejemplo. Entonces, que van desde un singular hacia un plural. Y eso nosotros ya vamos a ver. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto o han escuchado más que todo, por ejemplo, que dicen, ahí vienen los Rodríguez, por ejemplo. Que estamos diciendo, desde un sustantivo propio, singularizado, se le pluraliza y estamos hablando de varias personas que conforman la familia Rodríguez. Y así, y así sucesivamente se puede aplicar. Hay que tener mucho cuidado y eso ya hemos de ver en clases más adelante cómo se aplica este proceso con los nombres propios. Por ejemplo, aquí tenemos otro, justo lo que les acabo de decir, Kennedy, en este caso significa una sola persona. Kennedy, como decir Rojas, como decir Will Capi, como decir Rodríguez, como decir Albán, y así sucesivamente directo el apellido. Pero si yo digo Kennedys, estoy utilizando con la letra S, entonces ahí estoy diciendo justo lo que les di, lo que les acabo de decir, los Kennedy. Entonces estoy hablando de la familia en general, desde un punto singularizado hacia un plural. Entonces, cuando hablamos tanto de nombres como de apellidos, esto estamos hablando de un grupo que pertenece a un mismo núcleo familiar. Eso en cuanto a esta regla que hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver a continuación cambio de la F por la B. Cuando sucede esto, hay sustantivos que terminan en F. Cuando sucede esto, simplemente cambian esta F por la V. Vamos a ver cuándo sucede eso. Hay muchos sustantivos que en inglés terminan en F, en doble F o en fe. Esos hay que tenerlos mucho cuidado porque vamos a ver qué es lo que pasa. Son sustantivos que cambian radicalmente su estructura. Los sustantivos que terminan en F, doble F o fe en la forma singular cuya forma plural acaba o se transforma la última parte en vez. Prácticamente, ¿qué es lo que pasa? Se elimina la F, la doble F y la fe y se le agrega vez. Este cambio refleja un cambio de pronunciación. Es difícil predecir cuáles son los sustantivos singulares que acaban con el sonido F, van a someterse a este cambio, así que van a tener que igual revisarlos y también memorizar todos los sustantivos que pudieran encontrar. Vamos a ver algunos de esos sustantivos, de estos de estos sustantivos, obviamente que tienen se aplican esta regla gramatical de sustantivación o de pluralización de uso frecuente en los que se ve este cambio y algunos en los que no ocurre. Van a tener que fijarse en las palabras que no demuestren este cambio y forman el plural simplemente con el sufijo es. Entonces, hay palabras que van a cambiar radicalmente y hay otras que van a mantener su forma y simplemente se pluralizarán simplemente añadiendo una S al final. Por ejemplo, tenemos knife. Knife termina en fe, tal como dice la regla gramatical. Aquí tenemos fe, justamente tenemos aquí los sustantivos que terminan en fe. ¿Qué es lo que hace? Se elimina este fe del último y se le agrega ves al final. Y de esa manera se pluraliza. Knife, cuchillo, knives, cuchillos. Half, mitad, esta F se va para poderle pluralizar y se le agrega ves al final. Entonces yo digo half, digo mitad, halves, mitades. Scarf termina en F, esta F se va y se le acopla ves al final. Entonces yo digo scrap, bufanda, scrubs,
bufandas. Leaf, leaf es una hoja, se elimina esa F como tal y se le agrega Bs al final. Entonces, leaf, hoja, leaves, hojas. Life, tiene que irse esta F para poderle pluralizar. Tenemos life, significa vida. Lives, vidas. Wife es esposa, se elimina esa FE y se le aumenta ves al final, al final de la palabra, del sustantivo. Y por lo tanto dice wives. Wife para esposa, waves para esposas. Staff es un pentagrama, se elimina esa doble F. No hay muchos sustantivos que existan en el contexto gramatical en inglés que caben en F, por eso doble F, por eso no es tan, no va a haber mucho problema. Pero sobre todo, para que ustedes sepan, staff termina en doble F, significa pentagrama, que es lo que tenemos que hacer. Eliminamos esa doble F y colocamos Bs al final. Y de tal manera decimos pentagramas. Types son pentagramas. Tenemos las siguientes, tenemos chef, que es lo que se hace. En este caso, en estos sustantivos se aplica la regla que no a todos, obviamente, los terminados o los sustantivos terminados en F, ocurre que hay que cambiarlos radicalmente, porque algunos simplemente se los pluraliza añadiendo una S al final, y aquí tenemos un grupo de ellos. Por ejemplo, chef, simplemente, ¿qué es lo que hago? Añadir una F y digo chefs. Entonces yo digo jefe, en este caso jefe de cocina, chef, yo digo chefs, jefes de cocina. Prof son pruebas, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente añadimos S al final y decimos pruebas, profs, pruebas. Safe es caja, si yo digo saves, safes, añadiendo simplemente la S al final, digo cajas. Cliff termina en doble F, simplemente para decir clips, simplemente añado una S al final. Entonces, estos son pocos y son excepciones de esta regla. Ojo con la palabra staff. Staff posee varios significados en inglés, por ende hay que tener mucho cuidado. La forma plural stables solo se aplica a las excepciones de pentagrama y también de báculo, cuando significan como tal. Ahora vamos a ver irregular plurals. Vamos a ver los plurales irregulares. Hasta aquí hemos visto los sustantivos del plural regular, cómo se forman y cada una de las reglas gramaticales que nosotros debemos seguir para poderlos pluralizar. Desde la más sencilla, que es añadiendo una S, y obviamente las diferentes pluralizaciones de las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta la última letra o las últimas letras para poderlos pluralizar. En cuanto a las plurales irregulares, ahora consideremos los irregulares plurals o plurales irregulares. Ten en cuenta que los plurales irregulares en inglés no siguen las reglas normales que hemos visto anteriormente y deben memorizarse individualmente. Por suerte, los irregulares plurals o los plurales irregulares son relativamente pocos. Son bien reducidos dentro del idioma inglés, y para ello los plurales invariables, vamos a ver en primera instancia, vamos a ver cuáles son los plurales invariables. Los plurales invariables, como su nombre lo indica, son los sustantivos cuyas formas, tanto del plural como del singular, se escriben y se pronuncian de la misma forma en los dos estados gramaticales, tanto para el singular como para el plural. Por ejemplo, sheep es oveja, sheep son ovejas. Entonces, tanto sheep para el singular, sheep para el plural. Deer es ciervo, deer igual para el plural, ciervos. Salmón para el singular, salmón para el plural. Aircraft, aeronave para el singular, aircraft, aeronaves para el plural. Stone, una unidad de masa, obviamente que se utiliza. Stone para el singular, stone para el plural. Entonces, esos son las excepciones de reglas o los plurales invariables. Por eso su nombre lo dice, plurales invariables, los que no cambian tanto para el singular como para el plural. Hay que tener mucha atención, no confundas los plurales invariables con los sustantivos incontables, como water o fruit,
Eso hay que tener mucho cuidado. Los plurales invariables corresponden a los sustantivos contables. Para más información deben leer los artículos correspondientes a los sustantivos incontables que nosotros ya hemos visto en clases anteriores. Los plurales en que el sonido vocal sí cambia. Los plurales que en el sonido vocal se cambia son irregulares y difíciles de predecir. No queda otra alternativa que de igual manera memorizarse. Por ejemplo, man para el singular, perdón, men para el plural. Man, hombre, men, hombres. Woman, mujer, women, mujeres. Tooth, diente, teeth, dientes. Foot, pie, feet, pies. Goose, ganso, goose, gansos. Louse, piojo, lis, piojos. Mouse, ratón, mis, ratones. Entonces, de esa manera ustedes pueden pluralizar. Y aquí tienen ustedes otro grupo más en otros plurales irregulares, los cuales ustedes deben de revisar un poco más y en esta última etapa para que puedan desarrollar sus actividades. De esta manera, señores y señores, hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de esta actividad de la materia de inglés correspondientes a la sustantivación o la pluralización de sustantivos o sustantivación como se denomina. Tienen todo el material necesario. Espero que les vaya súper bien en el desarrollo de esta tarea y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.